Como dice la Escritura, qué hermosas son las alabanzas de Sión, o los cantos que eleva al pueblo de Dios en el lugar que Dios escogió. Es hermoso cantar, alabar a nuestro Dios con nuestros hermanos en el día del Señor. Estamos aquí congregados, un grupo de los hijos de Dios que hoy están congregados en todo el mundo, regados, por decirlo de alguna manera, aquí y allí a lo largo del mundo. Pero cantamos estas alabanzas también con cierto sentido de añoranza, con cierto sentido de lo que hay en el futuro para nosotros. Y hay un salmo precioso, un salmo maravilloso, que podríamos llamarlo el salmo del desterrado, o el salmo de la añoranza. Yo le pongo como título, Viviendo en tierra ajena, las palabras de un desterrado. Y es alguien al que le pedían que cantara los cánticos de Sión, las alabanzas a Jehová, pero en tierra ajena. Y él decía que no era posible cantar esos cánticos si no era en el lugar al que realmente pertenecemos. Así que les invito a que abran su Biblia en el Salmo capítulo 137. Las palabras de un desterrado. Alguien que está viviendo en tierra ajena. Un salmo que se inmortalizó en una canción, pero que tiene un sentido real, vivo y muy patente para aquellos que viven y sienten la experiencia de este mismo hombre que escribe acá. Dice así el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jehová, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Versículo 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Tremendo salmo, ¿no? ¿Sienten lo que siente el salmista? Como decimos nosotros, ¿logran ponerse en los zapatos del salmista? ¿Saben? La experiencia de este hombre no es ajena a nosotros. Porque en algún sentido, nosotros los creyentes estamos hoy alabando a Dios en tierra ajena. En la tierra que no es la nuestra, en la tierra en la cual estamos de paso. Y cantamos con todo el corazón, alabamos a Dios, pero miramos hacia el frente, miramos hacia la patria celestial. Hoy cantamos, claro que cantamos con todo el corazón y esforzamos nuestra garganta para alabar a Dios. Pero dígame si usted no añora el día en que ya no estemos en tierra ajena, sino en casa. Así que este salmo tiene mucho que decirnos a nosotros. Ante todo, en la Santa Cena, alrededor de estos elementos que nos levantan la mirada y nos invitan a esperar el día glorioso cuando comeremos esta cena con Jesucristo, sentados a la mesa con Él, ya no por fe, sino por vista. Este salmo se divide fácilmente en 3 estrofas, y ustedes lo pueden notar ahí en sus Biblias, porque nuestras Biblias reúnen los versículos de una manera estrófica. Los versículos 1 al 3 son la primera estrofa,
que nos presentan la congoja del desterrado, o la cuita, también es una palabra que se usa en español, pero la palabra que yo tengo en mente es añoranza, la añoranza del desterrado, el suspiro de aquel que anhela estar en su tierra, en su terruño. Los versículos 4 al 6 nos hablan de la convicción del desterrado. ¿Qué es lo que está en su corazón? ¿Cuál es la razón de su añoranza, de su suspiro, de su congoja? Y es la convicción de que Sión es la nación, es el pueblo, es la ciudad de Dios. Y entonces él dice que para él mismo, Sión debe ser el asunto preferente en su vida. O sea, la gloria de Dios en medio de su pueblo. Y los versículos 7 al 9, la tercera estrofa, nos presentan el clamor del desterrado. Él clama por justicia. Él no toma la justicia en sus manos, sino que deja todo juicio en las manos de Dios. Pero lo hace con esta gran convicción, un clamor basado en una convicción, que Dios, el juez justo, dará a cada quien el pago que corresponde. Entonces tenemos la congoja del desterrado, tenemos la convicción del desterrado y el clamor del desterrado. Veámoslo brevemente en esta reflexión alrededor de los elementos de la Santa Cena. Versículos 1 al 3. La congoja o la añoranza. ¿Por qué suspira este hombre? Dice el texto: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Dónde se encuentra? En tierra ajena. Es más, se encuentra en el destierro. Fueron desarraigados de su tierra. Fueron sacados violentamente de Jerusalén y ahora se encuentran en Babilonia. ¿Y sabe qué hace él en Babilonia? Recuerda, añora, siente una gran congoja por Jerusalén. Allí nos sentábamos, dice, y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Se acordaba del templo, se acordaba de esos grandes días de fiesta cuando el pueblo de Dios se reunía como un solo hombre para adorar a Dios. Se acordaba de los cantores, de los levitas, se acordaba de los sacerdotes y de los sacrificios, porque ahora él está en tierra ajena. Y recuerden que un israelita en tierra ajena no podía celebrar nada de estos rituales que Dios había establecido. El versículo 2 dice: sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Eso es como el dicho nuestro de colgar los guantes. Es decir, renunciaron a toda alabanza, colgaron las arpas porque decían: aquí, en tierra extraña no podemos alabar a Jehová. Y el versículo 3 dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y es que esos cánticos se habían vuelto célebres. Esos cánticos eran tan famosos que sus propios captores les pedían que cantaran. Y es que los cantos de Sión son especiales, ¿o no? O sea, los signos que nosotros elevamos a Dios están cargados de un sentido maravilloso que llenan el alma, llenan la mente, satisfacen el corazón, ¿o no? Los hombres no creyentes se pueden burlar de los cantos de Sión, pero en momentos de dolor, en momentos de sufrimiento, ¿sabe qué piden? Cántame esos cánticos. Cántame de ese Dios al cual tú adoras, porque saben, entienden, aunque no lo quieren, que esas verdades que nosotros cantamos son las únicas verdades que sostienen el alma. Esa es la congoja del salmista. Está allí en Babilonia, añorando a Sión. Pero luego en los versículos 4 al 6, como les dije, aparece la convicción del desterrado. El versículo 4 dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Observen la convicción que él tiene. Él dice: no puedo cantar los cánticos de Jehová en tierra de extraños. Ahora, no es en sí que no pudieran cantar allá. No es eso. Sino que los cánticos de Sión no suenan igual cuando se elevan en otro lugar que no sea Sión.
Hermanos, ¿ustedes se han puesto a pensar en qué hermosas sonarán las alabanzas cuando estemos en la presencia de Dios? Cuando todo defecto se ha quitado y nuestras voces sean como las voces de los ángeles. Hoy cantamos y cantamos con nuestro mejor esfuerzo, pero sentimos que esas alabanzas no son lo que debieran ser. Sabemos que Dios las recibe con agrado gracias a su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué será ese día cuando cantemos en plena perfección? Así que nosotros hoy cantamos, alabamos a Dios, pero añoramos el día en que, en conjunto con toda la iglesia universal, con los salvos de todos los tiempos y de todo lugar, estemos en la Sion celestial cantando. Tenemos en alguna medida entonces la convicción del salmista. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Los cantamos, aquí los cantamos. Pero esperamos aquel día maravilloso cuando los cantemos delante del Cordero. El versículo 5 dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Cuál es la convicción que lleva a este hombre a negarse a cantar en tierra de extraños? Es esta: Jerusalén es la ciudad del Dios Santísimo. Y Jerusalén debe ser exaltado. Jerusalén debe ser levantado en alto. Jerusalén debe ser honrado, no por Jerusalén, sino por el Dios que habitaba en Jerusalén. Si Jerusalén es exaltado, entonces Dios es glorificado. Por supuesto, para él era Jerusalén la terrenal. Era Jerusalén la que está situada allá en Canaán. Pero para usted y para mí es la Jerusalén celestial, la verdadera Jerusalén, de la cual simplemente Jerusalén terrenal era una sombra pálida. ¿Sabe cuál es la convicción nuestra cuando cantamos y alabamos a Dios? Es que estamos reunidos como pueblo de Dios. Y cuando estamos reunidos como pueblo de Dios, somos la Jerusalén celestial. Y Dios recibe esa alabanza. Pero otra vez, la convicción de este hombre es estar un día allá, en esa Jerusalén. ¿Y su convicción cuál es, querido hermano? ¿Qué lo mueve a usted? ¿Usted está suspirando, añorando por la Jerusalén celestial? ¿Y usted está convencido que debe ser el asunto preferente de su corazón? Es decir, ¿está convencido que en esta tierra está de paso únicamente? ¿Que somos extranjeros y peregrinos y que nuestra verdadera patria está en los cielos? Y que simplemente lo que hacemos acá es, como por decirlo de alguna manera, prepararnos para la eternidad. Hacer ensayos de alabanza, hacer ensayos de adoración para el día en que verdaderamente estemos en el trono de Dios. Y es que si para el salmista Jerusalén era el preferente asunto de su corazón, para usted y para mí la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, la Jerusalén celestial debe ser la prioridad. Si no es la prioridad, pues los cánticos no son iguales, ¿o sí? Si Dios no está en el centro de su corazón y la gloria de Dios en medio de su pueblo no es el asunto preferente de su corazón, los cánticos no son nada. Usted se siente como cantando pero sin entendimiento, ¿no? Y tal vez más bien mira y piensa, bueno, esta gente ¿por qué canta así? ¿Por qué está tan contenta? ¿Por qué canta con tanto ánimo? Tiene que haber una convicción en el corazón. La convicción de que Dios ama a Jerusalén. No Jerusalén, la que está allá en Palestina, sino que Dios ama a la Jerusalén celestial, a su iglesia. La ama de tal manera que Jesucristo dio su vida por la iglesia. Pero el salmista termina levantando un clamor que suena duro en nuestros oídos, ¿o no? Que si no lo leemos en el contexto correcto y con el espíritu apropiado, pues entonces son palabras desproporcionadas. Dice el versículo 7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén,
cuando decían arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. Cuando Babilonia vino y tomó Jerusalén, allá en las esquinas estaban los edomitas aplaudiendo, gritando, animando a los babilonios para que mataran, destruyeran, derrumbaran todo. Y por eso el clamor del salmista. Hija de Babilonia, versículo 8, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Contra Adón, porque miraba de lejos y se gozaba cuando su hermano Israel era destruido. Pero contra Babilonia, porque fue la que destruyó finalmente Jerusalén. Y el versículo 9, terrible, dice: dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Hay algo importante acá, ¿saben? El salmista no toma la justicia en sus manos. ¿Lo notan? El salmista coloca todo juicio en las manos de Dios. ¿Pero por qué? ¿En qué consiste el clamor del salmista? En que él sabe, está absolutamente seguro que Dios, el juez justo de toda la tierra, dará el pago que corresponde a cada uno. Lo que corresponde. Dios no es injusto. Y el salmista, repito, no toma el juicio en sus manos, sino que espera a que Dios un día pague como corresponde. Estos versículos, este tipo de versículos en la Biblia que se llaman imprecatorios, no están de sobra en la Biblia. No son despistes de los escritores. Y no fue que al Espíritu se le escapó. Estos versículos allí muestran una convicción clara en el juicio justo de Dios. Entonces aquí tenemos al salmista en Babilonia añorando el día en el que puede ir a Jerusalén a alabar. Pero hermanos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Busquemos Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Porque como les dije al comienzo, la experiencia del salmista no es diferente a la nuestra. Observe lo que dice Hebreos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No sabemos qué pasó con el salmista. No sabemos si Dios le permitió volver a Jerusalén o si murió sin volver a Jerusalén. Pero note lo que nos dice acá el autor de Hebreos. Muchos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La confesión de estos hombres es la misma confesión del salmista, ¿sí o no? ¿Qué confiesa el salmista? Soy extranjero y peregrino. Estoy en el lugar que no me corresponde. Babilonia no es mi tierra. Mi patria es la Jerusalén. Y estos hombres, de igual manera, vivieron en este mundo con la convicción de que no pertenecían acá. Eran extranjeros y peregrinos. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Ven? ¿Ven la congoja de estos hombres? De Abraham, de Moisés, de Noé, de Gedeón, de todos esos que nombra Hebreos capítulo 11. ¿Notan su congoja? ¿Notan su convicción, pero también su clamor? Estos hombres, igual que el salmista, suspiraban por la Jerusalén celestial. Y estaban en esta tierra simplemente de paso. Y esa, mis queridos hermanos, es también nuestra realidad. Déjame decirlo de esta manera. Estamos en Babilonia. ¿Y nuestra patria cuál es? La Jerusalén celestial. Estamos en Babilonia, pero de paso. Esta no es nuestra patria, esta es tierra ajena. Nuestra verdadera ciudad es la Jerusalén celestial, donde está Jesucristo. Y esa es la ciudad que nosotros debemos
anhelar. Esa es la ciudad que nosotros debemos añorar. Pero también con una convicción. Que ese día, cuando lleguemos a casa, será el día en que Dios pagará a todos los hombres conforme a su justicia. Observen cómo lo expresa Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10. Esto, dice Pablo, es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Notan? Mientras estamos acá, ¿qué sucede? Padecemos. Padecemos, como el salmista. Como los hombres que leímos en Hebreos, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Así que el salmista no está pidiendo algo inapropiado. Cuando él dice, Dios, acuérdate de Edom, Dios, acuérdate de Babilonia, está pidiendo lo correcto. Está pidiendo que Dios intervenga con su justicia. Y Pablo nos recuerda acá, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Qué hermosas palabras, ¿no? Juicio para los impíos, para los enemigos de Dios y el pueblo de Dios, pero para nosotros, para el pueblo de Dios, daros reposo. El reposo que tanto anhelamos, por el que suspiramos, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Viene el día en que finalmente llegaremos a la patria celestial, en que ya no habitaremos en tierra de extraños, en el que cantaremos los cánticos de Sión, pero en la presencia directa del Rey. Y mis queridos hermanos, ese día no solo nosotros lo añoramos. ¿Sabe también quién lo añora? Jesucristo. Jesucristo dijo, cuando era la hora, y se sentó a la mesa con los apóstoles, Él dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús también está añorando ese día. El día en que su pueblo esté reunido a su mesa. El día en que ya no cantemos los cánticos de Sión en tierra extraños, sino que los cantemos en nuestra patria. Ese día esos cánticos sonarán como nunca han sonado. Y cuando Jesús expresa estas palabras en Lucas 22, 14 al 16, lo expresa en el mismo momento en que instituyó la Santa Cena. Instituyendo la Santa Cena, dándole las instrucciones a sus apóstoles, Jesús les dice, hoy como esta cena con ustedes, y ustedes la van a recordar, la van a volver a celebrar constantemente. Pero entre líneas, ¿sabe qué nos está diciendo? Cada vez que celebren la Santa Cena, celébrenla con añoranza. Celébrenla con la expectativa de aquel día glorioso en que estaremos todos reunidos. El día en que salgamos de este cautiverio, abandonemos Babilonia y lleguemos a la Jerusalén celestial. La Santa Cena es preciosa, es maravillosa, porque nos lleva a recordar a Jesucristo muerto y resucitado para nuestros pecados y nuestra justificación. Pero también porque cada vez que comemos esta Santa Cena, suspiramos por la Jerusalén celestial. Suspiramos por nuestro amado. Y cada vez que comemos estos elementos, entonces miramos hacia adelante
y saludamos de lejos el día maravilloso en que dejemos esta tierra en la cual simplemente estamos de paso. Vamos a celebrar la cena, hermanos, con los pies aquí, pero con el corazón en la Jerusalén celestial.